Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes de Radio Paz en la 101.2 de la FM. Bienvenidos a un nuevo espacio de Mate y Teología, aquí con un servidor, Josué Sánchez, y desde Madrid, nuestro amigo Raúl Abraham, profesor del Seminario Bíblico de Fe. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Hola a todos, un placer una vez más. Bueno, pues encantado de tenerte aquí de nuevo, Raúl, y vamos a seguir hablando de escatología bíblica. Nos quedan todavía unos cuantos programas, nos quedan muchas cosas por ver, y llevamos ya unos cuantos programas hablando de la gran tribulación, ¿no? Hemos visto ya varias cosas, algunos de los personajes o figuras importantes en esa etapa, que es el anticristo, el falso profeta, lo estuvimos viendo en programas anteriores. Y bueno, hoy vamos a seguir con este tema, todavía nos quedan cosas por ver. Hoy vamos a estar hablando de parte de los sellos y los juicios que se dan en este periodo y comenzar quizá recalcando y recordando para los que, bueno, ya han escuchado y han visto los programas anteriores o para los que se incorporan hoy, que la tribulación no comienza inmediatamente después de que la iglesia es arrebatada. No sabemos el espacio de tiempo que se da hasta que se manifiesta el anticristo, que ahí es donde realmente comienza la tribulación, ¿no? Es el primero de los sellos, ¿no, Raúl? Sí, así es. Tenemos que ir otra vez a la profecía de Daniel, si querés, vamos al capítulo 9. Es un texto que ya hemos trabajado, pero por si alguno es la primera vez que pone en el programa o ese programa justamente no lo vio, pero habíamos trabajado con la profecía del capítulo 9 de Daniel, que era muy importante a partir del verso 24, y la clave de todo esto que vamos a ver hoy está en el 27. Pero si querés leer desde el 24 para que el oyente otra vez pueda sintonizar bien con lo que estamos hablando, y explicamos ahí un poquitito, y como bien decís, muy importante que el que nos está escuchando tenga presente eso, que no es que la iglesia es arrebatada y uno enciende la tele a los 5 minutos y está el anticristo dando el discurso. No se sabe el tiempo que puede pasar entre ese arrebatamiento y la manifestación del primer sello, que es el anticristo. Entre otras cosas porque el caos que va a haber en ese tiempo, creo, en mi opinión, que sí va a dar lugar a que no va a tardar mucho, pero no podemos decir que va a ser ese mismo día o esa misma semana. Entonces lee el 9:24 si querés, de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, habíamos dicho que 70 semanas, que cada semana era un periodo de 7 años, estaban determinadas sobre Israel, como bien especifica ahí el versículo 24. Verso 25. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas... se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo ¿Sí? de un... Sí, si quieres decir, ¿no? Sí, seguimos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esas 69 semanas y ese último suceso ya se cumplieron, decíamos. Desde que Artajerjes dio la orden o permitió a Nehemías volver para restaurar los muros, año 445, hasta que se le quitó la vida al Mesías príncipe, año 30 según el calendario gregoriano, después de Cristo, 445 años, del 445 al 30, después de Cristo se cumplió, y esas son las 69 semanas, sí, que terminaron con Tito yendo a destruir Jerusalén, saqueando el templo y todo eso que hemos visto. Entonces, tomamos que 69 semanas ya se cumplieron con Israel. Queda por cumplirse la del verso 27. Léela. Un detalle ahí, perdón Raúl, no me quiero salir tampoco mucho, dice que su fin será con inundación. Sí. ¿A qué se refiere?
No, todo lo que sucedió con Israel. Habla de una devastación, o sea, el templo fue saqueado y demás. Entonces, fíjate cómo termina el versículo, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, todo eso está hablando incluso del propio fin del emperador Tito, pero las guerras, que como bien dice el versículo, las devastaciones ya se cumplieron. O sea, el verso 26 ya se cumplió con Israel, ¿no? Y es Tito del que está hablando ahí. Esto es importante recalcar, que es un tipo del personaje del verso 27, que es el anticristo. Cuando hablamos de un tipo, hablamos de una figura literaria en las escrituras, que es una sombra que aparece en el Antiguo Testamento y toma cuerpo en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y los que miraban a la serpiente eran sanados. Eso no es un tipo del anticristo ni de Satanás. La serpiente ahí es un tipo de Cristo, que por nosotros se hizo maldición en la cruz, por eso la serpiente. Y cuando miramos a la cruz somos sanados. Entonces, en este caso, Tito viene a ser un tipo de el anticristo que va a aparecer ahí el versículo 27. Entonces, cuando dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra, habla de todo lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70 Sí. después de Cristo. Y el verso 27 es lo que nos compete a nosotros. Dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ahí empieza la tribulación. Mm. Cuando el anticristo confirme el pacto con Israel. Mm. Y esto lo habíamos dicho, lo hará mediante 10 naciones, que eran la imagen de Daniel, y los 10 cuernos, la imagen de Nabucodonosor de Daniel 2, y los 10 cuernos de Daniel 7, que es el sueño que tuvo Daniel. Hablábamos también de que el falso profeta le va a abrir camino. De hecho, el falso profeta seguramente ya estaba operando previo a toda esta confirmación, porque es el que, como bien vimos, le preparó camino. Entonces, 10 naciones, junto con el anticristo y el falso profeta, harán, no sé de qué manera, pregonarán una paz al mundo y habrá este acuerdo, ¿no? Esta paz con Israel. Entonces, ahí comienza la tribulación. Por eso después dice que a la mitad de la semana, a la mitad de la tribulación hará cesar el sacrificio de la ofrenda, y ahí es cuando comienza la persecución contra el pueblo de Israel. Esto hay que dejarlo claro también, que en la primera mitad del anticristo, los primeros 3 años y medio es periodo de paz, pero la segunda mitad es periodo de persecución, principalmente para el pueblo de Israel. Entonces, si te parece, ponemos otra vez el gráfico y conectamos ya con lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Acá teníamos nosotros el arrebatamiento, la venida inminente de Cristo como novio, y no sabemos cuánto tiempo va a pasar ahí hasta que empiecen los sellos, el primer sello. Vuelvo a repetir, a lo mejor son 10 minutos, 10 meses, no creo que sea mucho tiempo, porque el mundo, como bien hemos dicho, va a estar muy convulsionado todo, a nivel económico, a nivel familiar. Imagínate familiares tuyos que se fueron con la iglesia, ¿no? Y uno está acá y de repente, en el caso de ser incrédulo hablo, de repente tus familiares no están, ¿qué pasa? Imagínate los niños, porque los niños son pecadores como nosotros, pero no se le imputa ese pecado hasta que tienen conciencia, enseña Pablo en el libro de Romanos. Claro. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Entonces imagínate tu vecino incrédulo, que tiene 2 niños pequeños, y de repente se levanta y no fueron parte de ese arrebatamiento. Entonces va a ser mucho el caos que va a haber, y todo eso va a propiciar a que el anticristo, que como bien hemos dicho se va a valer de estas 10 naciones y de un falso profeta, comience ahora a llevar a cabo este último programa de Dios. Y para eso, si querés, vamos a ir a Apocalipsis 6 y vamos a comenzar viendo algunos sellos y algunas trompetas y algunas copas, ¿no? Sí. Y a ver cuántos programas. Yo creo que en 1 o 2 programas no vamos a ver todos los sellos. Acordate que habíamos dicho que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que era como los dolores de una mujer encinta. Habíamos dicho que los sellos es la mujer con vómitos, con náuseas, las trompetas empiezan las contracciones,
Y las copas, ahí es la mujer en la sala de parto, dando a luz la ira de Dios en estado puro. Y recalcar eso, que tribulación siempre estamos hablando de ira de Dios, que ya la iglesia no está. Y habíamos hablado, no sé si te acordás de un versículo clave, por qué la iglesia no es parte, en Apocalipsis 3:10. Antes de entrar a los hechos, vamos a hacer otra vez hincapié en esto. Es uno de los versículos que nos da a entender de que todo lo que vamos a ver a partir de hoy, la iglesia no está. Ya hemos hablado de la iglesia en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, en el milenio, pero todo esto que vamos a hablar, ya la iglesia fue arrebatada. Lee si querés el 3:10 de Apocalipsis y enganchamos ahí. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te acordás que habíamos dicho, no? Que no es que Dios guarda en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Y la palabra de en griego es ek, sacar. Ahí la palabra eclesia, llamados afuera, ¿no? La iglesia es sacada de la hora de la prueba. Entonces, todo lo que vamos a ver comienza en el capítulo 6, versículo 1, y yo lo grafiqué, acá lo tengo de mi libro, de esta manera, con un dibujo muy simple, para que veas, aquí arriba tenemos los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Los sellos se van a dar al principio, los 6 primeros sellos. Se van a dar al principio de esos 7 años. Las trompetas, las 6 primeras, van a estar ya cerca de la mitad. Y las 7 copas, junto con la 7ª trompeta y junto con el 7º sello, ya estos 7 van a ser al final ya, en la batalla de Armagedón. Pero ya si te fijas acá, en las 6 trompetas primeras ya son prácticamente en esos 3 años y medio finales. Ya vamos a ver, no sé si oigo el programa que viene, que prácticamente no van a quedar creyentes ya en esta ira, porque ya habrán sido martirizados, como estaremos viendo con la ciega, de la cual habla Apocalipsis 16. Pero fíjate cómo se van a ir intensificando. De hecho, nosotros si analizamos ahora los 6 primeros, prácticamente como que ya los hemos vivido hoy, pero el texto dice que habrá tribulación, cual nunca la hubo ni habrá. O sea, va a ser todo a una manera mucho más intensificada. Así que esto es, Josué, lo que vamos a ver ahora. Sí. Acá tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. No vamos a ver todas, vamos a ver algunos, pero si te fijas, todo comienza con el anticristo. Vamos a ver ahora, lo vamos a volver a repetir, aunque ya vimos ese texto, y termina con la batalla de Armagedón, que es cuando Cristo viene en su segunda venida, Apocalipsis 19. Ahí Dios termina destruyendo al injusto y al anticristo y al falso profeta, los lanza al lago de fuego para dar lugar a un milenio, a un reinado que ya hemos estado hablando de Cristo, junto con la iglesia, los del Antiguo Testamento y los redimidos de la tribulación en ese periodo, ¿no? Entonces comienza con el anticristo, termina con la batalla de Armagedón. Vemos otra vez el anticristo, si querés, el capítulo 6. Sí, perfecto. Por si alguno se incorpora hoy, volvemos a leer capítulo 6, versículo 1 al 2. Fíjate que comienza el primer sello. Vamos a ver algunos sellos y algunas trompetas, al menos las más llamativas, y algunas copas también. 6, 1 y 2, lee, te voy deteniendo. Vale. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Es una visión. Ahí viene el primer sello, se desata el primer sello, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Habíamos trabajado ese texto. Caballo, porque era el medio de transporte más rápido, todo lo que el anticristo va a hacer lo va a hacer muy rápido. Blanco, porque viene a pregonar una aparente paz. De hecho, el arco no tiene flecha. Las flechas las saca en la mitad de la tribulación, a partir de la mitad cuando empieza la persecución. Y fíjate que dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Dios le entrega esa autoridad para que cumpla con ese programa final de Dios en cuanto a lo que es ese periodo de juicio que vendrá sobre la tierra previo al milenio, antes del fin del siglo, va a cumplir con todo ese programa. Del anticristo ya hemos hablado, ya si quieren escuchar programas anteriores, hemos hablado. Vamos, si querés, me voy a saltar al tercer sello, que es el jinete negro, Sí. que habla de miseria, y vamos a conectarlo con el segundo, porque creo que, y esto hay que aclarar, no es que a partir del anticristo todo sigue un orden cronológico, o sea, se pueden interpolar, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Amalgamar uno con otro. Sí. O sea, vamos a ver ahora que la miseria va a propiciar violencia, como vamos a ver ahora. ¿Me explico? Entonces no es que primero tiene que haber violencia, luego miseria. Sí. Entonces, si saltamos, por ejemplo, al de la miseria, que es el jinete negro, capítulo 6, versículo 5, y luego vas a ver cómo lo conectamos con esa violencia. Sí. Lee el 6, 5 y 6. Acotar solo una cosa, Raúl. Sí. Que aunque ya lo has dicho, pero recalcarlo, no significa que estas cosas comiencen en la tribulación. Muchas de estas cosas que vemos ahí en ese gráfico nos suenan ya cotidianas, ¿no? Porque pestes, por ejemplo, pues ahora mismo estamos en medio de una pandemia, todavía no se ha terminado, ¿no? Pero no significa que comiencen ahí, sino que van a ser como nunca antes se han vivido y se han visto jamás en la Tierra. O sea que el COVID, al lado de eso, va a ser cosquillas, ¿no? Digamos así. Claro, fíjate, escuchaba esta semana, en España han muerto 6 personas nada más. Son vidas, yo entiendo que son vidas, pero, y cada vida es valiosa, ¿no? Pero al final, no, por eso vuelvo a repetir el texto, que habrá tribulación cual no la hubo, ni tampoco habrá. Entonces, fíjate, vamos a ver, y vamos a ir poniendo algunos ejemplos de hoy. Por ejemplo, el que vamos a ver ahora, que es el caballo negro, capítulo 6, versículos 5 al 6, sí. Venezuela ya lo está viviendo, por ejemplo, o Cuba, para que veas. Pero esto va a ser algo a nivel mundial, o sea, va a ser una miseria que vamos a ver a nivel mundial, a países ricos como Estados Unidos, como Europa, continentes, ¿no? Como Europa. Fíjate, por ejemplo, lo que dice, qué interesante, capítulo 6, versículo 5, léelo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza. Fíjate, quédate con ese detalle. Un caballo, jinete negro, vamos a ver, son visiones, cada color nos da un significado, pero este tiene una balanza en la mano. Verso 6. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fíjate, habla de alimentos. ¿Por qué una balanza? Porque habrá escasez de alimentos y estará todo muy medido. No sé, yo compro mucha levadura, porque mi esposa hace unas pizzas excelentes. En la pandemia yo no conseguía levadura, por ejemplo. Y me acuerdo. No, y harina, por ejemplo, no conseguíamos harina. Todo el mundo hacía bizcocho. ¿Y qué hizo luego Mercadona? Claro, ¿qué hizo luego Mercadona? No, te puedes llevar solamente una levadura. Te puedes llevar, ahora ya creo que ya no hay problema, ¿no? No hay problema ya. Pero dice que este jinete tenía una balanza porque los alimentos a nivel mundial estarán muy medidos. Y esto lo podemos conectar con el versículo 7 y 8, que es el caballo amarillo, que son las pestes, entre otras cosas. Ahora luego vamos a hablar de eso. Ahora, fíjate qué interesante lo que dice el verso 6. 2 libras de trigo es 1 kilo de harina. ¿Sí? 2 libras de trigo habla de 1 kilo de harina. 1 kilo de harina es lo que una persona come por día. Una. Y un denario, que dice ahí, por un denario, es lo que una persona ganaba por día en los días de Juan. ¿Qué está diciendo? Estará todo tan medido que lo que yo gane en un día solo va a proporcionar un plato de comida en casa para una persona.
como yo Sí. tengo mi plato asegurado, pero ¿qué pasa con mi esposa, con mi hijo? Estará todo muy medido. Me explico, igual que el ejemplo que da luego, 6 libras de cebada por un denario. Mm. Y aún el aceite y el vino, que son productos elementales y básicos cuando consumimos, en aquellos tiempos se verá como pocas personas tendrán acceso a eso. O sea, va a ser algo, va a ser un privilegio tener aceite y tener vino en tu mesa. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Que habrá miseria, como hoy hay en Venezuela. No sé si en Venezuela viste esas largas colas de las personas para poder comprar un kilo de arroz. O en Cuba. En Cuba yo he tenido profesores que han ido a dar clase a Cuba y me decían, mira, al final con lo que podemos conseguir es la ración diaria de la persona y muchas veces no alcanza. Entonces, será tanta la miseria, vos imagínate, ganaste tu denario, tu trabajo sigue normal, tenés tu denario y con ese denario, ese día solamente podés comprar comida para una persona. ¿Eso qué va a provocar? La violencia del segundo jinete. Acá no habla de violencia en cuanto a hooligan que salen de un estadio de fútbol. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Léelo, por favor. Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjate, nos vamos a matar por la comida, está diciendo Juan. Obviamente Juan no era parte, ¿no? Pero las personas, vas a tener que matarte por otro. De hecho, ya se vio en los supermercados. Yo he visto imágenes en Mercadona, gente peleándose por las bolsas de harina de 5 kilos, ¿no? Mm. Y ahora va a llegar un punto que la escasez de alimento provocada por las pestes del cuarto jinete, que es el jinete amarillo, o sea, las pestes hará que haya miseria, como bien hemos visto ahora, y esa miseria hará, me pongo en primera persona por situarme en lo que va a ser esos años, ¿no? Pero esa miseria hará que nos matemos unos a otros. Claro. Vale. ¿Te das cuenta? O sea, no habla una violencia aquí en cuanto a guerras, como menciona Mateo 24, sino dice que se matasen unos a otros, dice el texto. O sea, vas a tener que luchar para que tu hijo coma, para que el plato de comida no le falte en la mesa. Y vas a tener que matar, y va a ser, o sea, al final la peste trae miseria, pero la miseria te va a llevar a la violencia. Y mientras el anticristo, ¿qué va a intentar hacer con todo esto? Pregonar dar una solución. En ese sentido. Entonces esto tiene que ver, ya vamos entrando con, como veíamos anteriormente, estamos hablando del principio de todo. Se está viviendo en Venezuela, se vive en Cuba, o sea, todo esto de la escasez de alimento y demás, las personas emigran a países como, yo tengo acá gente de Venezuela que me contaba un poquitito lo que estaban viviendo en su país y dice, acá en España tenemos la libertad de ir al supermercado. Bueno, llegará un momento en la tribulación que no va a haber diferencia entre España y Venezuela. Se puede tener una imagen muy gráfica de esto porque las películas apocalípticas de Hollywood siempre tienen en común denominador eso, ¿no? La escasez, la miseria y cómo luchan por sobrevivir y se matan unos a otros por poder comer nada o un poco de agua. Si bien no son películas que están basadas en la Biblia, pero tienen algunos detalles que sí, ¿no? Que en ese aspecto, por ejemplo, sí, va a ser algo así. No sabemos hasta qué magnitud, pero qué triste, ¿no? Es lo que se va a vivir. Va a ser Claro, un caos absoluto, un caos absoluto. vos fijate ahora que nosotros acá en Madrid, la gran mayoría bebemos agua del grifo. El agua de Madrid es buena. Ahora imagínate que encuentran que el COVID está en esos, como se ha encontrado en aguas Claro, residuales, ya no puedo beber agua, entonces tengo que ir a comprar agua. Mm. Y puede ser que no haya abastecimiento de agua para beber para todo. Vas a tener que pelear Claro, por por tu sobrevivir y agua. por darle a los tuyos, claro. Claro, al final las pestes que va a haber van a provocar esa miseria. Sí, sí. Sumada a la miseria económica que habrá,
ya que se venía gestando, ya incluso cuando la iglesia no esté. O sea, la cantidad de deudas económicas que van a quedar y demás. O sea, va a ser todo algo y este jinete blanco va a tener que aportar, tengo la solución a esto. Y ahí es donde la gente lo va a ver a él y a esas 10 naciones como ese nuevo imperio romano del cual estuvimos hablando. Cuando uno examina la economía, cómo está en la actualidad, se asusta del nivel de endeudamiento que está habiendo a nivel mundial, no solamente de los países, sino de las familias, ¿no? Es brutal y esto algún día va a pegar un petardazo más pronto que tarde, ¿no? De hecho, ya se va anunciando, ¿no? Obviamente. Pero eso va a llegar a una magnitud que va a ser una cosa increíble que jamás hemos visto. Bueno, nosotros como iglesia, Dios lo quiera, nos va a guardar de esa hora, ¿no? Pero madre mía, lo que se va a experimentar aquí en la tierra en esa tribulación. Y acabamos de empezar solamente con los primeros sellos. Yo ya me paro solamente en el negro, que es la miseria. Saber que mi hijo no tiene comida. Está bien, le doy mi comida, pero yo tengo que comer para ir a trabajar o sea, algo va a tener que hacer. Y fíjate que aún el aceite y el vino, ¿quién no tiene aceite y vino en su casa hoy? ¿No? Son productos comestibles que están al acceso de todo. Será calidad, o sea, será como tener caviar con... ¿me explico? O sea, va a ser algo que Juan lo ve como visión, pero detrás de esa visión hay una interpretación, y esto es solamente el comienzo. Es como hablamos, los dolores de parto, la mujer recién con contracciones, vómitos y demás, pero luego hay que pasar a las trompetas para ver. No sé cómo vamos de tiempo, si da lugar a alguna trompeta o... minutos, te da tiempo a algo más. ¿Cuánto va? Quedan 3-4 minutos aproximadamente. Bueno, vamos si querés alguna trompeta, y si no nos da tiempo a explicarla del todo. No, la idea no es ir viendo una por una, porque nos terminaríamos, nos llevaría muchos programas. Entonces, fíjate, las trompetas comienzan, nosotros tenemos ahí en el capítulo, ya en el capítulo 8, comienzan lo que son las trompetas. Habla de que van a caer meteoritos, meteoro, un cometa llamado Ajenjo, aún dice que va a caer, habrá oscurecimiento atmosférico, entonces se van a dar toda una serie de eventos, pero yo me quiero detener en el capítulo 9, que siempre, a mí al menos de las trompetas, me llama la atención la quinta y la sexta. Demonios. Habla de demonios atormentadores y asesinos. Y demonios asesinos. Vamos a ver al menos si nos da tiempo a los atormentadores, capítulo 9, que es la quinta trompeta, versículo 1, si querés. Sí, ¿lo leo? Sí. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Te acordás lo que hay en el abismo? ¿Habíamos hablado algo? Vamos al gráfico. Sí. Demonios encarcelados, ¿no? Muy bien. Vamos a detenernos ahí y explicar un poquitito eso. No sabemos dónde está el abismo. Sabemos que el abismo no es el lago de fuego, que no es el Hades. El abismo es la palabra tártaros, que en 2 de Pedro 2.4, vamos un momento ahí, 2 de Pedro 2.4, la Reina Valera traduce mal acá este texto y la Biblia textual lo traduce bien. Entonces, vamos a leerlo de la Reina Valera, pero damos la palabra concreta. Léelo si querés, 2 de Pedro 2.4. Sí, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hasta ahí. Hay ángeles encerrados, no en el infierno, sino que ahí la palabra es tártaro. Que el tártaro no es un lugar donde van las personas, sino donde hay ángeles encerrados y están reservados para el día del juicio. Algunos toman que ese juicio es el juicio final, cuando junto con el diablo o el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Y otros comentarios toman que es este juicio que se va a llevar en la tierra. O sea, están encerrados ahí hasta que comiencen estos juicios. En este caso sería la quinta trompeta. Están ahí encerrados.
¿Por qué Dios los encerró? No sabemos. Mm. El texto nos dice que están encerrados ahí hasta el día del juicio. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 9, otra vez, versículo 1, vamos al menos a graficar esto y lo dejamos ahí. Leo otra vez Apocalipsis 9:1, ya sabemos que estos ángeles están acá, que a día de hoy hay demonios sueltos, hay ángeles caídos que andan sueltos, pero hay otros que están encerrados. Entonces dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, este ángel viene ahora y se le da la llave de acá. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo. ¿A dónde sube? Sube aquí a la tierra. Dice, subió como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Eso es lo que ve Juan. Juan lo relaciona con lo que él conoce. Claro. Una langosta. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Viste cuando te pica un escorpión? Que uno a la noche tiene fiebre, delira, ve alucinaciones. Sí. Verso 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué harán estos demonios? Atormentar a todo aquel que no sea creyente, que no tenga el sello de Dios en esos días. Y lo compara a un escorpión. Va a ser tal el tormento que van a sufrir, fíjate el verso 5, léelo. Importante eso, Raúl, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. A los creyentes no va a atormentar. Claro, porque siempre en las películas se ve lo contrario, justamente, que ataca a los cristianos. No, ahí entraremos en un tema de demonología y no es nuestro tema. Claro. Los creyentes no. De hecho, los creyentes no van a padecer, o sea, van a ser parte de los juicios, pero como pasaba en Egipto, esos creyentes, habrá momentos donde Dios envía el juicio a unos y a otros no. En este caso, por ejemplo, van a atormentar a todo aquel que no sea de Dios. Que en este caso son incrédulos. Importante más que nada por lo que las películas, es que ya he visto 2 películas del rapto cristianas, que, bueno, 2 o más, pero hay 2 muy famosas, no recuerdo los títulos ahora mismo, que precisamente eso lo interpretan incorrectamente. Esto ahí lo deja claro. Es muy claro. Y fíjate el verso 5 y 6, si querés, y cerramos con eso. Y le fue dado. No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Te das cuenta? Alucinaciones, claro. Las personas delira, fiebre. Y fíjate el verso 6. Y en aquellos días los hombres atormentados buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Será tan fuerte el tormento en esos 5 meses que las personas buscarán la muerte, pero no tendrán el valor de quitarse la vida? Y esto una vez más nos enseña que la vida de una persona está en las manos de Dios. Que aún Dios va a querer, a nivel de juicio, que estas personas sufran el tormento, que la muerte sería la vía fácil, la vía rápida para terminar con ese juicio, pero Dios no les va a permitir que tengan el valor de quitarse la vida al punto que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Entonces, ¿de qué habla? De un ángel, se cree que ese ángel, esa estrella que cae del cielo, se cree que es Satanás, abre el abismo, salen estos demonios atormentadores y durante 5 meses, que es justamente el tiempo que vive una langosta, Juan lo que ve también son langostas que suben, atormentarán a esta clase de personas que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Wow. ¿Ves cómo se va poniendo peor? Sí, claro, va poco a poco en ascenso. No hemos pasado de la hora, Raúl. Lo que pasa es que es tan interesante todo, vamos a dejarlo ya, ¿vale? Seguimos en el próximo programa, que será la semana que viene.
un nuevo programa de Mate y Teología. Os emplazamos, esperamos que estéis con nosotros. Recordaros que están todos los programas subidos, que podéis escucharlos y verlos en nuestra página web. Ya sin más, os deseamos que el Señor os bendiga y chao Raúl, nos vemos, gracias por el tiempo.